Bien, mis apreciados hermanos, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Dios les bendiga. Bueno, hoy estaremos dando conclusión a esta serie que estuvimos presentando en el transcurso de la semana, ¿verdad? Porque hemos estado presentando en el transcurso de la semana. Y hoy vamos con un tema igualmente muy interesante, ¿ya? Y es la nutrición bíblica tiene el mayor soporte científico. Interesante tema, ¿no? La nutrición bíblica tiene el mayor soporte científico. Nos vamos a encontrar con algunas cosas muy interesantes. Una de ellas que los principios de nutrición de la Biblia, como ya lo dije, no solamente tienen el mayor soporte científico, sino que además es la nutrición más completa, ¿ya? Es la más completa, es la más saludable, es la más apropiada. Y la Biblia tiene incluso ejemplos de nutrición adaptadas a ciertas circunstancias, ¿ya? Tiene la nutrición más completa que debemos vivir en el día a día, pero incluso tiene ejemplos de nutrición bajo circunstancias especiales. Esto es interesante y pues lo más interesante es que Dios mismo quien da estos parámetros y pues sorprende hoy en día porque cada uno de estos aspectos de la nutrición soportan el mayor rigor científico. Eso es una de las cosas más interesantes. Cada uno de estos aspectos soporta el mayor rigor científico. Quiero empezar con un texto que encontramos en Ezequiel. En Ezequiel primero vamos a ver una dieta adaptada a unas circunstancias especiales, ¿ya? Esta dieta se adapta a ciertas circunstancias la encontramos en el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 4 y en el versículo 9, así de manera específica, diríamos 9, y podríamos decir también hasta el versículo 11 si nos referimos a la bebida también, o sea, la comida y la bebida. Dice así, y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Vuelvo y repito esos ingredientes. Son 6 ingredientes. Fíjense bien, son 6 ingredientes. 4 de ellos son cereales, 2 son proteínas. Trigo, cebada, trigo, cebada, habas, lentejas. Trigo y cebada, cereales. Habas y lentejas, proteína. Luego millo y avena, nuevamente, cereales. ¿Ya? 4 cereales, 2 proteínas. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos. El número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él, ¿ya? Bien, debo explicar esto un poquito especialmente para las personas que no están muy relacionadas con la Biblia. Ezequiel era un profeta, ¿ya? Y Dios le da una profecía para su pueblo, para el pueblo de Israel. Pero esta profecía tenía algo de especial. Esta profecía debía ser escenificada por el mismo profeta. Es decir, era como que para que tuviera un mayor valor o hiciera una mayor impresión sobre su pueblo, Ezequiel debía escenificar la profecía para su pueblo. Y entonces Dios le dice, la profecía era que Jerusalén iba a ser sitiada, ¿ya? Se está hablando del sitio de Nabucodonosor. La profecía es para el rey Sedequías, que no se quería entregar en manos del rey Nabucodonosor, que por palabra de Dios ya había sido determinado de esa manera, ¿no? Y entonces la profecía lo que anunciaba era que Jerusalén iba a ser sitiada, e iban a poner sitio
y pues iban a tener que tener el alimento muy limitado. Ya el alimento iba a ser muy limitado en Jerusalén. El agua iba a estar también muy limitada. El alimento tendrían que cocinarlo con excremento humano, porque una ciudad sitiada pues no se puede proveer tampoco de leña en aquel tiempo, que sería el combustible pues para cocina. Entonces el alimento tendría que ser cocinado con excremento humano, y Dios le permite al profeta Ezequiel que lo cocine con excremento de buey, ya, eh, ya le hace una excepción allí, y el profeta tiene que cocinar su pan, ya, a fuego de excremento de buey, ya, pero al pueblo de Israel le iba a tocar a fuego de excremento humano. Ya era para que esto impactara poderosamente en el pueblo. Y entonces había una cantidad de días determinados, eran 390 días representando el castigo sobre Israel y 40 días adicionales representando el castigo sobre Judá. En total eran 430 días que el profeta debía estar con esta dieta, ¿ya? 430 días. Ahora, yo quiero que miremos en el versículo 10, dice la palabra de Dios: la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Esos 20 ciclos de peso al día, pues me tomé el trabajo de sacar cuánto sería en medidas que nosotros conocemos, y sería muy cerca de 230 gramos. 230 gramos para comer en el día, ¿ya? Claro está, él debía juntar estos cereales y estas proteínas, ¿ya? Y pesarlas y luego hacer pan de ello. Al humedecerlas, obviamente, bueno, quien hace pan sabe que uno es el peso de los ingredientes en seco y otro es el peso del pan terminado. Entonces, finalmente lo que Ezequiel iba a comer en peso de producto cocido, de pan terminado, iba a equivaler aproximadamente a unos 400 gramos por día nada más. Imagínense ustedes, solamente unos 400 gramos por día. Y luego en el versículo 11 dice: y beberás el agua por medida. O sea, la comida era medida y el agua era medida. La sexta parte de un hin de tiempo en tiempo la beberás. La sexta parte de un hin era muy cerca de un litro, era como un litro punto y algo mínimo, ¿ya? Un hin era más exactamente, un hin sería 6.200 cc, ¿ya? O mililitros, es decir, 6 litros y 200 mililitros. Eso sería el IN completo, pero la sexta parte, pues sería, digamos, un litro, y luego la sexta parte de ese punto 2, ¿no? Entonces, un litro pasadito de agua por día, no era de jugo de uva ni de otros jugos, no. Era esta medida de agua, unos 400 gramos de pan aproximadamente para redondear, y un litro de agua debía comer el profeta Ezequiel por 430 días. Ustedes saben que un año son 365 días. Así que pasaba sobradamente el tiempo de un año. No podía comer ninguna otra cosa el profeta Ezequiel en ese tiempo. Y esta es una receta que Dios da. Es una receta que Dios da. Es bien interesante. ¿Ya? Ahora, esta receta tenemos que verla a la luz de varios detalles. El profeta tenía que estar ¿cómo le digo? En un estilo de vida el más sedentario que se pueda conocer. El profeta tenía que dormir casi que sin voltearse allí, sin moverse. Tenía que estar ahí reducido a un espacio muy pequeño, porque Dios le dijo: mire, tú vas a hacer como una maqueta allí en pequeñito que represente la ciudad de Jerusalén, y vas a hacer que la representación de un ejército que tiene sitiada la ciudad, y tú vas a estar allí adentro,
y ahí vas a estar encerrado y ahí vas a preparar tu pan y tú vas a tomar tu agua y vas a durar allí 430 días, ¿ya? Una actividad muy sedentaria. Lo único que hacía era pues preparar su pan todos los días y que estar quietico allá, comer su pan y beber su agua. Y alguien dirá, oiga, pero 1 litro de agua, muy poquita agua. Y 400 gramos de comida, muy poquita comida. Pero durante más de un año así vivió el profeta. ¿Qué tiene esta dieta de especial? Pues bueno, aquí hay varios detalles especiales. Cuando usted revisa estos alimentos, estos 6 alimentos, tiene 2 proteínas, 4 cereales que cuando se combinan, entonces dan la proteína de más alto valor biológico. Hoy en día esto es muy conocido en el campo de la medicina, más en el campo de la nutrición, ¿no? Se habla de las proteínas por su valor biológico. ¿Y cuál es el valor biológico en pocas palabras de una proteína? Pues el valor biológico de una proteína es qué tanto esa proteína que yo consumo satisface mis necesidades proteicas, ¿ya? No en cantidad tanto, no se refiere a la cantidad, sino se refiere al promedio o al porcentaje que trae de cada uno de los aminoácidos que necesita mi cuerpo. Si mi cuerpo necesita 20 aminoácidos, ¿ya? Cada proteína, si usted habla del frijol, si habla de la lenteja, del garbanzo, de la soya, o si habla de los productos de origen animal, del huevo, de la carne, de la leche, bueno, todo esto son proteínas. Si usted toma cualquiera de estas proteínas, excepto el huevo, diríamos, excepto el huevo, todas estas proteínas de algún modo no tienen el mayor valor biológico, es decir, no tienen el porcentaje ideal que necesita nuestro cuerpo para ser sustentado. Entonces, cuando usted junta 2 proteínas y junta, o sea, 2 granos proteicos y junta 4 cereales, entonces eso hace que los aminoácidos que prácticamente no existen en alguno de ellos, existan en los otros. Y se da una complementariedad tan perfecta que llega a ser la proteína de más alto valor biológico. En la naturaleza tenemos considerada la proteína de más alto valor biológico el huevo. Por eso hoy en día los deportistas olímpicos que quieren ganar una carrera no comen, que quieren ganar una medalla, no comen carne, consumen huevo porque ya descubrieron este secreto. El huevo es la proteína de más alto valor biológico. Pero en realidad estos principios Dios los estableció muchísimo tiempo antes lo dijo en cuanto a la dieta más especial, más pura, más natural, pues lo estableció allá con, digamos, con Ezequiel, lo estableció, perdón, lo estableció desde el mismo Edén, ¿ya? Desde el mismo Edén, solo que en Ezequiel tenemos la manera de demostrarlo, porque se menciona alimento por alimento, ¿ya? Ahora, sobre el huevo, el primero que lo dijo fue Dios también, revelándoselo a la señora Elena de White hace más de 150 años atrás, ¿ya? Fue Dios quien le reveló a ella, fue ella quien dijo, fue ella quien aconsejó el huevo como el único producto prácticamente de origen animal en la restauración de enfermos, en la restauración de personas desnutridas. Y hoy en día la ciencia lo que hace es confirmar estos detalles, ¿ya? Muchas veces trato a personas vegetarianas y he tenido que mandarlas a consumir huevo porque están, mejor dicho, poniendo el vegetarianismo por el piso, ¿ya? Son una verdadera vergüenza de lo que sería el vegetarianismo.
y los mando a que coman huevo para que de algún modo cambien de color, tengan más energía, o sea, como que vuelvan a la vida otra vez, porque he encontrado algunos en condiciones muy desnutridas, ¿ya? Ahora, si la persona quiere, yo los mando a consumir huevo porque sería lo más práctico, lo más fácil, lo que permitiría que una persona se adapte más fácil. Pero en realidad el principio número uno, el más selecto, sería consumir esta receta que encontramos en Ezequiel. Solo que, o sea, es decir, se vuelve a veces dispendioso para las personas. El sistema que tenemos hoy en día es tan antinatural y está todavía tan atrasado en nutrición y todo. La ciencia ha permitido confirmar todo esto. Todo esto, o sea, ya está plenamente demostrado, pero el sistema que tenemos en el mundo todavía no aplica y quién sabe si algún día llegue a aplicar. Dudo de que algún día llegue a aplicar, porque hay otros intereses de por medio, porque costaría tal vez mucho hacerlo, porque finalmente la salud no interesa a las mayorías que manejan intereses en todas estas cosas, ¿no? Entonces, usted cuando va por cereales, pues usted lo que encuentra son cereales como el trigo, ¿sí? En abundancia, y el maíz y el arroz, pero ya cereales que son los de más alto valor nutricional y los de más fácil digestión, entonces ya le toca a uno ir a veces hasta una ciudad capital a conseguirlo. Si quiere conseguir amaranto, digamos aquí en el área donde yo estoy, entonces debemos viajar a Bucaramanga, una ciudad que queda como a 3 horas de distancia prácticamente. Entonces, no se hace a veces y luego son alimentos más costosos y todo esto. Se vuelve dispendioso, ¿ya? Pero el principio bíblico que da la proteína de más alto valor biológico se encuentra en el pan de Ezequiel, ¿ya? Ezequiel iba a tener la proteína más completa del mundo para su representación, la escenificación que él iba a hacer para el pueblo de Israel. Y entonces ustedes dirán, pero ¿por qué la cantidad? Bueno, la cantidad no es la que se recomienda para una persona en condiciones normales. Por eso estoy diciendo, la Biblia presenta principios de nutrición para condiciones extremas, ¿ya? Esa es un principio de nutrición para condiciones extremas. Si tú reduces tu actividad, ¿ya? Si reduces tu actividad y si estás en situación eh, de gran limitación económica, entonces puede de algún modo hacer ajustes a tu dieta, ¿ya? Hacer ajustes que no salga tan costoso, pero que tenga la mejor calidad nutricional. Si le toca estar encarcelado, encerrado, qué sé yo, entonces debes comer menos alimento si quieres conservar la salud. Una de las cosas súper dañinas que existen y que casi nadie habla de eso es que personas sedentarias coman enormes cantidades de alimentos. Y eso pasa mucho hoy en día. Y eso nada más perjudicial para eso, para producir obesidad y para producir diabetes e hipertensión. ¿Por qué? Porque comes mucho, comes como si te movieras, comes como si trabajaras duro, pero no haces nada, te quedas quieto, entonces todo eso tiene que acumularse, y lo que no se acumula, pues por un lado se acumula en calorías y por otro lado se acumula mucho residuo tóxico en el organismo por la misma falta de actividad, ¿ya? Entonces es importante tener estas cosas bien claras. Yo no estoy recomendando a que nadie tenga esta cantidad de comida por día. Si la quiere tener, le tocaría quedarse como el profeta Ezequiel, encerrado tal vez en un cuarto de 2x2 o de 4x4, no sé, quedarse allí día y noche. Eso es una dieta para una condición de esas que el profeta le iba a tocar que vivirla
como misericordia de Dios para un pueblo, a ver si el pueblo rebelde de algún modo como que le llamaba la atención esa situación, ¿ya? Y quiero decirles que no forma parte del tema, pero el profeta le tocó pasar esa situación, pero el pueblo siempre fue destruido porque se empecinó y no quiso hacer caso, y vino Nabucodonosor y los destruyó, ¿ya? Así es la rebeldía del corazón humano. Entonces, allí tenemos una dieta que tiene el mayor valor biológico en proteína, una proteína del más alto valor biológico, ¿ya? Y tenemos una cantidad apropiada a las condiciones que estaba pasando el profeta, ¿verdad? Qué interesante esto. Tenemos una cantidad de agua que, wow, pero el profeta entonces se iba a deshidratar, entonces no iba a lavar bien sus riñones, entonces, no, es que tú quemas tanta agua como tantas calorías quemes también, ¿ya? Sí, si te mueves, el cuerpo produce residuos tóxicos porque está generando metabolismo en mayor cantidad, está poniéndole una aceleración al metabolismo. Si vamos en un automóvil o en una motocicleta, en lo que sea, cualquier automóvil o motocicleta, carro, lo que sea, eh, podemos ir a diferentes velocidades, podemos ir a 30 kilómetros por hora, ¿ya? Podemos ir a 100 kilómetros por hora, podemos ir a 160 kilómetros por hora o más, si es el caso, ¿ya? Y entonces digamos que vamos a viajar una hora y que a alguien se le ocurriera decir, bueno, para el viaje de una hora se consume tanto combustible, ¿ya? El vehículo en una hora consume tanto combustible. Eso sería lo más absurdo. No, esto no se mide de esa manera, ¿ya? Esto no se mide de esa manera. Se mide de acuerdo a los kilómetros que recorre el vehículo, ¿ya? Este vehículo consume tanto combustible por kilómetros, ¿ya? Consume un galón por tantos kilómetros, no por hora. Entonces igual pasa con nuestro cuerpo, pero aunque la ciencia médica está tan avanzada, es tan poco lo que se le pasa a los pacientes, es tan distorsionada, diríamos, la información, que a la gente se le dice, mire, tú debes beber tanta agua al día, como si todas las personas tuvieran la misma corpulencia y como si todas las personas vivieran en el mismo clima y como si todas las personas tuvieran la misma actividad. Las tres cosas influyen. ¿Cuánto cuerpo tienes? ¿En qué clima vives? ¿Ya? ¿Y qué actividad tienes? ¿Ya? Eso influye en la comida y en la bebida. ¿Ya? Tienes menos cuerpo, tienes un clima agradable que no te haga quemar calorías en exceso, ¿ya? Y no trabajas prácticamente nada por alguna circunstancia, entonces come como el profeta Ezequiel y tendrás calidad de salud, ¿ya? Es maravilloso eso. Pero si vamos a Génesis, encontramos desde el mismo principio cómo Dios estableció la dieta más correcta, más perfecta, ¿ya? Podemos leer, en todo caso es un texto muy conocido, pero pues hay gente que no lo conoce, ¿no? Podemos leer Génesis 1:29, es la dieta del Edén para el ser humano. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dos cosas, planta que da semilla y árboles que dan semilla y dan fruto. Esa era la dieta del Edén para el ser humano. Wow, ¿y qué significa eso? Pues la planta que da semilla, estamos hablando de los cereales y de las leguminosas, o sea, de los proteicos, de lo que Ezequiel hizo el pan, ¿ya? Esa es una de las cosas de la dieta del Edén. Y la otra es los árboles que dan semilla y que dan frutos,
¿ya? Entonces allí tenemos las frutas carnosas, cuando dicen los que dan fruto, las frutas carnosas, y cuando dicen los que dan semilla, pues se refiere a los frutos oleaginosos, los frutos grasosos, que las almendras, que las nueces, que la ajonjolí, que bueno, todo lo grasoso, que el mismo aguacate, los árboles que dan fruto y los árboles que dan semilla. Allí tenemos una dieta perfecta, pero esa dieta era perfecta para seres santos. Wow, ¿cómo así que para seres santos? Entonces, ¿qué es lo que tú estás proponiendo? Sí, a esa dieta, cuando entrara el pecado, le iba a quedar haciendo falta un ingrediente. Y ese lo vemos en Génesis 3:18, para que ustedes confirmen. O sea, es bien interesante. La palabra de Dios es lo más certero que el ser humano puede escuchar. Dice Génesis 3:18, Dios le está hablando a Adán las consecuencias de su pecado y le dice, mira, ahora la tierra te va a producir espinos y cardos. Eso no existía en el Edén. Ahora te vas a espinar por allá queriendo coger una mandarina, una naranja. Te va a producir espinos y cardos y vas a comer plantas del campo. Las plantas del campo son las verduras, los vegetales, los tubérculos. Entonces, cuando el ser humano cae en pecado, eso crea una condición, ya lo he hablado muchas veces, de alteración emocional, y la alteración emocional hoy por hoy se le da completamente la razón a la Biblia de que realmente la mayoría de las enfermedades más complejas tienen su componente en emociones que nos están afectando, emociones como la preocupación, la angustia, el estrés, también el odio, ya la envidia, el egoísmo, también minan nuestra salud física. Y el ser humano, cuando le abre la puerta a esa vida de pecado, entonces Dios sabe, este hombre, este ser humano entró en muerte. Así estaba estipulado. El día que tú pecares, morirás. No es porque iba a caer muerto de una vez, sino porque se empezaba el ciclo de morir, ¿ya? Empezaba el ciclo de morir. Y entonces Dios le dice a Adán, bueno, para que la situación sea, para que tengas mejor calidad de vida mientras vives, te voy a agregar un alimento que lo había dejado solo para los animalitos, y es las plantas del campo. Si ustedes revisan Génesis 1:30, Dios dice que las plantas del campo son la comida para los animales en el Edén, en el Edén. Pero ahora Dios le dice, ahora te toca a ti comerlas. Y oh sorpresa, hace relativamente muy poco tiempo, una universidad por allá en Londres, Inglaterra, pues logra descubrir que las verduras superan a las frutas a razón de 4-1 en propiedades preventivas y regenerativas de nuestro organismo. ¿Qué les parece esto? Se consideraba, y todavía hay mucho médico y de repente nutricionista que todavía esté pensando, ¿ya? Profesionales desactualizados, llamaría yo, que todavía esté pensando que la fruta es el grupo más selecto de alimentos, ¿ya? Eso viene siendo enseñado por la ciencia médica desde hace ya una buena cantidad de años. Incluso antes de eso se consideraban los productos cárnicos lo ultra, lo número uno. Luego se bajaron de la nube y luego tuvieron que admitir que no era así. Y luego dijeron, bueno, el alimento más saludable es la fruta. Come mucha fruta, ¿ya? Y así terminaban de matar a los pacientes con grandes fermentaciones intestinales, porque la fruta muy dulce pues viene a aumentar esa fermentación, ese hígado alcohólico, ese hígado cirrótico que ya tienen algunos pacientes, ¿ya? Y entonces viene a darles el último empujón para llevar a la tumba a estos pacientes, ¿verdad? Y entonces ahora ha sido comprobado que los vegetales tienen muchas más propiedades, ya muchas más propiedades preventivas y regenerativas del organismo. Entonces, para el ser humano,
Dios desde el mismo comienzo le señaló la dieta más perfecta, que hoy soporta todo el rigor científico, que la ciencia ha tenido que hacer la venia y reconocer que así es, pero que quien lo dijo fue Dios en su palabra. Y esto debe cobrar mucha importancia para aquella persona que ha mirado con desprecio, que mira con desprecio la palabra de Dios. No, en la palabra de Dios es lo que dice ser, es la palabra de Dios, no es la palabra de ninguna otra, de ningún otro ser, no es la palabra de ningún ser humano. Dios usó a los seres humanos, pero es la palabra de Dios. Y allí tenemos entonces, desde el mismo principio, tenemos los cereales, tenemos las leguminosas, tenemos las oleaginosas y tenemos los vegetales. Y en Ezequiel tenemos la manera perfecta de combinar los cereales y las proteínas para tener el más alto valor biológico en nuestras proteínas, ¿ya? O sea, esto es una maravilla impresionante. Eh, Como me he dedicado al tema de la investigación en el campo de la salud y atiendo, pues he tenido a la fecha la oportunidad de tratar ya muchísimos pacientes que me consultan sobre situaciones complejas, sobre enfermedades muy crónicas, sobre enfermedades muy complejas que vienen de médico en médico y nada, y de nutricionista en nutricionista y nada. Y entonces he tenido la oportunidad de ver cómo vienen con unas tablas, con unas especificaciones por la nutrióloga o nutricionista, donde cada paciente, el médico llega y lo atiende y luego lo manda con la nutrióloga o nutricionista, dependiendo, cada país se dice diferente. En Colombia hablamos más de nutricionista. ¿Ya? Y entonces el médico, bueno, vaya con la nutricionista. Y a la nutricionista la han enseñado a contar calorías, ¿ya? Y a contar calorías y a medir porciones y esto. Y entonces he tenido que revisar dietas de pacientes como pacientes con cáncer, pacientes con problemas renales, pacientes bien complejos. Y me quedo sorprendido que dentro de esa dieta, digamos, para un paciente renal, también viene el cerdo, también viene el queso, alimentos totalmente impropios para ese tipo de paciente. Pero es que vienen en una cantidad pequeña, ¿ya? Vienen en una cantidad pequeña. ¿Qué está haciendo el nutricionista? El nutricionista se está asegurando de que el paciente coma proteína, pero no le está ofreciendo calidad de proteína. Solo le está asegurando de que coma proteína. De ahí que si es camarón, que si es cerdo, que si es lo que sea, ya que si es queso, que coma proteína. Solo que si te comías 1 kilo, si te comías medio kilo, no, pues, o un cuarto de kilo, no, ahora va a ser una porción de tantos gramos. Entonces, normalmente, y me da sinceramente tristeza ver a los pacientes en esa condición porque es imposible que se recuperen así. Y entonces viene la nutrición, digamos, para un diabético. Y la nutrición para un diabético, tú eres diabético o tú eres obeso. Generalmente se parece la nutrición para un diabético o para una persona que tenga sobrepeso. A ti te están sobrando calorías, entonces hay que restringir las calorías. Y como las calorías están mayormente en los carbohidratos, ¿ya? Y los carbohidratos son los cereales y los tubérculos, entonces llega y le dice, mira, tú te vas a comer, si el caso es muy extremo, le dice, tú te vas a comer solamente una porción de harinas. Normalmente la expresión que usan ellos es de harinas, ¿ya? Tú te vas a comer solo una porción de harinas. Tú vas a escoger, ¿quieres comer arroz? Bueno, come arroz, pero no come papa, no come yuca, no come otras cosas. ¿O quieres comer papa? Bueno, no comes arroz, no comes yuca, ¿ya? Wow, yo me quedo asombrado. ¿Por qué? Porque saben que sucede, crea todavía una descompensación mayor en el paciente. Eh, Hermano Arnovis, pero ¿cómo es posible? Y entonces, si come
Si come más carbohidratos, entonces no se va a recuperar de la diabetes. Yo no estoy diciendo de que coma más carbohidratos, ¿ya? Estoy diciendo de que debe comer más variedad, no más cantidad, ¿ya? El nutricionista muchas veces llega y le dice, tú cómete una harina de una porción de tantos gramos, no sé. Bueno, si es que esa porción se ha de comer, si esa cantidad se ha de comer, no la discuto tanto, no entro tanto en problemas con eso. El detalle no es ese, el detalle es que es un solo producto y eso produce descompensación nutricional. La dieta bíblica dice que son cuatro carbohidratos y son dos proteínas. Ah, pero es que solo se puede comer, digamos, 200 gramos. No importa, combínelos todos y saca los 200 gramos y tendrá calidad de nutrición. Tendrá calidad de nutrición y le ayudará en su recuperación. ¿Ya? O sea, es impresionante. Es impresionante. Ahora, volviendo un poco al tema de los vegetales, me gusta decir esto. Miren, mis amigos y hermanos, no existe ningún otro grupo alimenticio, no existe ningún otro que se parezca en, en calidad, en propiedad a los vegetales y que sea el número uno. O sea, los vegetales son el número uno en toda condición de descompensación o de enfermedad que tenga una persona, ¿ya? Bueno, en toda condición de enfermedad, ¿ya? No conozco una enfermedad donde los vegetales no sean los más importantes. Si usted tiene obesidad, los vegetales son los más importantes, señores. Pero si tiene diabetes también, y si tienes cáncer también, y si tienes problemas de depresión también, y si tienes ansiedad también, y si tienes mala digestión también, y si estás desnutrido también. O sea, si tienes problemas de la piel también, si tienes problemas de los huesos también, si tienes problemas de la vista también, no existe una enfermedad en el ser humano donde los vegetales no sean el grupo nutricional número uno, el número uno. ¿Por qué? Porque es la recomendación del que creó esta maquinaria. No es la recomendación de ningún médico, de ningún especialista, es la recomendación del creador de la humanidad, del médico de los médicos, el que conoce a perfección nuestra maquinaria. Y de buen grado o no, la ciencia médica ha tenido que admitir que así es, así es. Y así lo confirmamos cuando tratamos a los pacientes en condiciones a veces tan críticas y modulamos la dieta con base en los principios bíblicos, que es donde está la mayor ciencia, porque Dios es el creador de la ciencia. Entonces, allí vemos cómo los pacientes responden de una manera maravillosa. Es bonito ver cómo en una semana un paciente que no respondía ante nada y que venía de 2 o de 3 o de 4 o 5 especialistas y nada. Y cuando llegamos y transmitimos todo esto y además de esto, transmitimos un mensaje de confianza, un mensaje de paz y que la persona puede recibir ese mensaje. Si la persona tiene convicciones cristianas, maravilloso que pueda saber que Dios perdona y restaura su vida. Esto se da a una velocidad, pero impresionante. Los médicos se quedan asombrados. Bueno, mis hermanos, no sé, ya tal vez me voy pasando del tiempo. Quería mencionar algunas cosas más, pero ya si ustedes gustan, podríamos dejar por acá. Y si no, pues ya me lo hacen saber. Hermano Luis, vamos a hacer la oración, hermano Arnobis. Oremos al Señor y Ok, vamos a orar, pastor, entonces. ¿Quién va a orar? hermanito, tengan conmigo la oración. Oremos. Maravilloso y bendito Padre, sea alabado y glorificado su santo nombre en este momento.
Te damos gracias. Te damos muchas gracias porque a través de tu santa palabra le has dado argumentos al ser humano para que podamos mirar hacia ti y en ti tener seguridad. Saber que tú eres un Dios real, que tienes no solo mensajes espirituales, que muchas veces el ser humano no se siente seguro de aceptarlos, pero que tú a través de tu palabra demuestras que eres Dios y que nos conoce y que eres nuestro creador. Y en este tema, Señor, hemos podido ver cómo tú eres el médico de los médicos y solo tú, o solo siguiendo las indicaciones, los principios que tú estableciste, nuestra salud puede ser recuperada. Permite que las personas que miren este programa sientan, sientan la confianza de creer en tu santa palabra y pueda hacer esto una medicina para sus vidas física, mental y espiritualmente. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.